Buenas, cordial saludo, me presento, mi nombre es José Antonio Velasco y en conjunto con la compañera Bueno, seguimos aquí en la sustentación de esta evidencia y vamos a continuar con el siguiente punto, es cómo vivimos. Entonces, aquí seguimos teniendo la misma información que nos arrojó una encuesta que realizó el DANE a cierto número de personas, que son 48.258.494 personas. Estas personas fueron las que escogió el DANE, o que el DANE pues tomó como muestra para analizar estos censos. Entonces vamos a tomar estos datos para realizar unas comparativas, unos gráficos que nos puedan arrojar a nosotros unos datos de cuántas personas pueden acceder a los servicios públicos, en qué proporciones, cuántas personas viven en los hogares, cuántas personas también son jefes o cabezas de familia, y todo esto lo vamos a hacer con base a la información que nos arrojó DANE. Este número que ahorita les acabé de leer pues va a ser como la constante con el cual nosotros vamos a comenzar a hacer una fórmula que nos va a arrojar unos datos en unas gráficas que se van a presentar a continuación. Entonces vamos a comenzar primero que todo mostrando lo que es el cuadro de cómo vivimos, de dónde sacamos los datos, cómo los distribuimos y cómo se hizo la fórmula. Entonces ya les comenté anteriormente la cantidad de personas que fueron censadas. Fue el dato que nos entregó el DANE, que son 48.258.494 personas. Este dato va a ser la constante de esta fórmula. ¿Cómo hacemos esta fórmula? Esta fórmula es fácil de realizar. Aquí nos explican que es la sumatoria de la frecuencia porcentual por el total de personas censadas. Eso nos va a arrojar a nosotros lo que es la frecuencia. Entonces, como vemos en este censo que realizó el DANE, pues hicieron una división. Dividieron la encuesta en 3. Entonces, en esas encuestas que ellos realizaron una encuesta para saber cuántas personas cuentan con servicios públicos, cuántas personas hacen parte de un hogar y cuántas personas o quiénes son los jefes del hogar. En este caso, si el jefe del hogar es una mujer o un hombre. Entonces aquí en esta tabla ya hay unos gráficos, ya hay unos datos que hemos llenado con base a esta información y con la realización de la fórmula que ahorita les acabé de mencionar. Y al tomar esos datos nos arrojó las siguientes gráficas. Vamos a comenzar con la primera, que son los servicios públicos. Esta gráfica que está aquí nos representaría el 100% de los servicios públicos, para que no tengamos ahí o no caigamos de pronto en el error de que en la gráfica pues nos aparece un porcentaje distinto al que está en la frecuencia porcentual. No tiene nada que ver. Esta gráfica hace referencia al 100% de los servicios a los que este tipo de personas tienen acceso. Entonces vemos que la energía eléctrica viene siendo como el servicio al cual este tipo de personas pues tienen más acceso. Si lo ponemos a comparativa con el acueducto, que debe ser uno de lo fundamental, o debe estar a la par de la energía eléctrica, vemos que solamente está con el 19%, habiendo casi una diferencia de 5.000 personas que no cuentan con ese preciado servicio. Seguimos con
el alcantarillado en un 17%, también demostrando que es uno de los servicios con los que menos se cuentan en las regiones donde se hicieron estas encuestas. El gas está en un 15%, el servicio de aseo con un 18% y el internet en un 10%, teniendo en cuenta que hay áreas donde todavía no tenemos o no hay cobertura de internet. Entonces esta gráfica de aquí nos hace como alusión al porcentaje que de estos servicios públicos a los cuales pueden acceder estas personas que fueron censadas. Seguimos con la siguiente gráfica, que es el número de personas en el hogar. Entonces dice que los datos que nos dan de personas en el hogar nos dan que hay una persona, 2, 3, 4, 5 y más personas. Entonces, viendo que este tipo de datos que nos dieron aquí en esta gráfica, pues los hogares están conformados en su mayor parte por 3 personas, arrojando el 23% en la medición de estos datos que estamos aquí evidenciando. Por eso están un poquito como más afuera, porque es como la parte más significativa. Después está con el 22%, un aproximado del 22% las personas o las familias o los hogares con 2 personas. Y como tercer punto estaría los hogares que son conformados por 4 personas con el 19%, con el 18% un hogar por una persona, y con el 16,80 5 personas o más. Ahí está la división que se muestra en esta gráfica. Igual son los mismos datos, se utiliza la misma fórmula que utilizamos para tomar la de los servicios públicos, y ahí se ve bastante representada fácilmente con esta gráfica. Seguimos con el siguiente punto que censaron, que es la jefatura del hogar. Entonces, en la jefatura del hogar, con el 59.30%, se evidencia que esta jefatura está en su mayoría comandada por el sexo masculino o por un hombre, y con un 49%, casi un 10% de diferencia, existen las mujeres, siendo aún así para mí un cálculo bastante alto. Quiere decir que muchas mujeres en estos momentos están siendo la cabeza de los hogares. Entonces, con estos datos que están aquí, pudimos ver los porcentajes de 3 puntos bastante claves, como son los servicios públicos a los cuales pueden acceder estas personas que fueron censadas, cuántas personas también en su mayoría conforman un hogar, y quiénes son las personas que están a cargo de un hogar en su mayoría. Entonces, muchas gracias. Bueno, como mi compañero José Velasco estaba explicando, vamos a hacer el video de sustentación de la evidencia de matemáticas de transversal. Bueno, los datos del DANE nos regalan que hubo una estimación de un total de personas censadas de 48.258.490 personas. ¿De dónde sale este dato? Bueno, viene de personas censadas de hogares particulares, que es de 43.835.324. A eso le vamos a sumar personas en hogares especiales de alojamiento, que viene siendo de 329.093 personas, para un igual de 44.164.417 personas censadas efectivamente. Pero a esos datos les vamos a sumar personas omitidas, que viene siendo el 8,5% de personas, que viene siendo de 4.094.077 personas, que ahí nos regala el datico de 48.258.490. ¿Qué hicimos? Fuimos a hacer una tablita.
nos fuimos a hacer una estimación, una aproximación, como el DANE nos regala el dato de que el 51,2% son mujeres y el 48,2% son hombres. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué fórmula utilizamos? Utilizamos el igual más D3, que viene siendo frecuencia, por D1, que viene siendo frecuencia porcentual, que es el valor de 48.258.490 personas censadas. Esta es la fórmula que nos da que el 23.550.145 personas son hombres. Eso nos da una frecuencia con una aproximación. Así sucesivamente hicimos las fórmulas para una estimación de mujer y también utilizamos la fórmula para ver qué rango de personas están entre 0 a 14 años, entre 15 y 65 y entre 65 y más personas. Entonces, aquí nos fuimos acá que el 68,2% son personas entre 15 y 65 años y el 22,6% son entre 0 a 14 y el 9,0% son personas entre 65 años. Acá le regalamos una pequeña gráfica del porcentaje entre mujer y hombre. La representación. Acá hicimos otra representación de edades de 65, del 15 a 65 y de 0 a 14 años con su aproximación y su porcentaje o promedio o frecuencia porcentual. Bueno, en los datos de donde estamos, el DANE nos regala los daticos de que en la cabecera central, o sea, municipal, tenemos un aproximadamente del 77,1%, el 7,1% en centro poblado y el 15,8% en zona rural disperso. Eso quiere decir que nos fuimos a una tablita acá para presentar el aproximadamente de cuántas personas hay en cada parte, en central, poblado, cabecera municipal y rural. ¿Qué hicimos? La formulita otra vez la misma. La ocasión la usamos, pero con el porcentaje de 7,1, 77,1%. Entonces, acá nos va a arrojar un poquito, aproximadamente de cuántas personas hay en central municipal, centro poblado y zona rural disperso. También el lugar de nacimiento, si es en Colombia, otros países, no tenemos información porque no hay, algunas veces no tenemos información de cuántas personas hay totalmente en el país. Hicimos la formulita y nos manda estos datos arrojados aquí presentes, que los representamos en las siguientes gráficas, que podemos ver la serie 1 y la serie 2, que viene de central municipal, centro poblado y el rural disperso, entre sus promedios de 77,10, el 7,10% y el 15,80%. Y el lugar de nacimiento también lo vamos a ver reflejado en una gráfica donde nos muestra el rango de personas y su porcentaje.